Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Que Dios los ilumine con paz, con bendición, con salud, les dé mucha vida y mucha tranquilidad. Que Dios me los bendiga grandemente. Bienvenido a otra enseñanza más. Saludos especiales a los hermanos de la Iglesia Armenia, a mis hijos, a mis padres, a todos los hermanos que siempre nos escuchan. Que Dios los bendiga. Pastora Bella. Dios los bendiga a todos y bueno, los felicito por seguir esta serie y si no has visto, no has escuchado los otros capítulos, te invito a que los puedas escuchar porque son muy interesantes y te van a edificar en ese reposo que todos necesitamos y más en estos momentos que estamos viendo tantas situaciones que están pasando. Necesitamos ese reposo que viene de Dios. Así que bienvenido y bueno, disfruta de este capítulo, de esta serie llamada El Reposo de Dios. Amén. Ok, vamos a hablar hoy de la alabanza y la adoración. Es una parte muy importante en nuestra vida espiritual y como decía la pastora, del reposo de Dios. La alabanza y la adoración es algo que Dios nos creó de esa forma. Siempre en la vida cristiana, el cristiano cuando hace algo espiritual debe entender por qué está haciendo eso espiritual. Debe comprender por qué lo está haciendo, qué significa, qué representa. Y una de las cosas que tenemos que tener es ese entendimiento de lo que estamos haciendo para Dios. Por ejemplo, muchos cristianos no saben lo que es orar e interceder. Piensan que interceder y orar es igual. Y orar e interceder es totalmente distinto. Y cuando nosotros entendemos esa parte podemos ser más eficaces tanto en la oración como en la intercesión. Por ejemplo, orar es hablar con Dios, como todos nosotros sabemos, buscar su voluntad, hablar nuestras inquietudes, eso es orar. Jesús, un ejemplo que está en la Biblia, cuando Jesús iba a ser crucificado, él dijo: Señor, que no, si quieres aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento él estaba orando. Pero cuando tú lees Juan capítulo 17, él estaba intercediendo. Orar es una cosa e interceder es otra. Entonces, cuando entendemos los términos y las cosas en el mundo espiritual, vamos a ser más eficaces. Porque la razón principal es que Dios nos dice que lo hagamos. Y si Dios dice que lo hagamos, es porque funciona y porque es útil para nosotros. Entonces, por ejemplo, una intercesión, Dios la escucha. Jesús, cuando tú lees Juan 17, dice: Señor, te ruego que no los quites del mundo, pero te ruego que guárdalos del mal. Ahí estaba orando. Si lees el capítulo 17 del libro de San Juan, te vas a dar cuenta que Jesús ahí estaba intercediendo por los discípulos, por nosotros, por todo. Entonces, esa es otra cosa, eso es algo distinto. Interceder es ponerse en el lugar de la persona, es pedir a Dios con ruego, con lágrimas, con gemido. Imagínate que hasta el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros. Dentro de nosotros con gemidos indecibles, lo dice la Biblia. Entonces, por ejemplo, esa parte nada más, entre oración e intercesión, usted se da cuenta que tenemos que aprender a utilizar cada cosa que Dios nos dio en el mundo espiritual. Ahora, lo mismo pasa en la alabanza y la adoración. Mire, si hay algo que es necesario, edificante, que nos refresca, nos anima, que descargamos lo negativo, si andamos cargados de preocupación se descarga, que atrae la presencia de Dios, que nos renueva, que nos edifica, nos satura, es la alabanza y la adoración. Pero para practicarla hay que saber y conocer y entender
qué es alabanza y qué es adoración. Eso es algo muy importante para nosotros poder ser eficaces en esto que Dios nos ordena. Lo primero que debemos entendernos que nosotros, los seres humanos, todos los seres humanos, fuimos creados con la capacidad de alabar y adorar. Llevamos esto dentro de nosotros. Aunque Dios nos creó para alabar y adorarlo a Él, solo a Él, todos sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Solo cuando nos convertimos, nacemos de nuevo, conocemos a Dios, es que comenzamos a alabar y adorar a Dios. Fíjense esto. Porque hay una diferencia entre alabar y adorar, porque adorar es una entrega total y alabar es como un fruto de una adoración a Dios, como algo, parte de la adoración a Dios es la alabanza, pero la adoración incluye todo. Ahora fíjense esto, si leemos Mateo capítulo 4, el versículo 8, 9 y 10, fíjense cuando Satanás estaba tentando a Jesús, le dijo, el verso 8 dijo, entonces lo llevó a otra tentación, dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Miren esto. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora yo pregunto, ¿cuántas personas en la tierra saben esto? Los cristianos, los creyentes, que solamente podemos adorar a Dios y solamente servirle a Él de corazón. Eso lo sabemos tú y yo, porque nosotros vemos, por ejemplo, la religión, por decirte, los satanistas adoran al diablo así, adorándolo de verdad, lo invocan. Nosotros sabemos también que hay personas que adoran el dinero. El dinero es lo principal en su vida, lo adoran tanto que hasta su propia familia que está pasando necesidad y ellos tienen mucho dinero, no ayudan a su familia porque adoran el dinero. Entonces, esa parte de la adoración, hay algunos que adoran a sus hijos, hay algunos que adoran a los artistas, hay unos que adoran, o sea, hay tantas cosas porque nosotros nacemos con esa... Dios nos creó con esa parte de la adoración. Lo que pasa es que cuando no conocemos a Dios podemos adorar cualquier cosa. Entonces, como estamos viendo este ejemplo, que la adoración está en nosotros, pero tenemos que canalizarla a Dios. Ahora, cuando uno dice la palabra adoración, lo primero que se nos viene a la cabeza es instrumento, canto, estar en una iglesia o escuchar un cantante o nosotros ponernos a cantar y estamos adorando a Dios. No es así. No, eso es la alabanza, es una parte de la adoración a Dios. Ahora, fíjense, también si leemos, para que ustedes vean que tenemos que entender qué es alabanza y adoración, también cuando leemos en el libro de San Juan, capítulo 4, desde el versículo 19 al 24, nosotros vemos que había una mujer samaritana donde sus familiares, sus padres, pensaban que la forma de adoración era en un lugar específico donde tú tenías que obligatoriamente ir ahí a adorar a Dios. Ellos, aunque buscaban a Dios y querían agradar a Dios, estaban equivocados en cuanto a la adoración. No era la forma correcta de adorar. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, luego de una conversación, le dijo a la mujer, porque Jesús le profetizó, supo algo de su vida, que ella sabía que era cierto. Jesús le dijo tal cosa y la sorprendió. Entonces le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces ella luego dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, porque como Jesús es judío, había una diferencia entre samaritano y judío. Entonces los judíos adoraban en una parte de Jerusalén
y los samaritanos adoraban en otro monte. Entonces dice, y vosotros dicen que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, fíjense cómo estaba equivocada porque no había entendido el concepto de la adoración. Entonces le dijo, mujer, créeme que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran, mira lo que dijo, lo que no saben. Estaban totalmente equivocados porque no sabían qué es la adoración. Ustedes adoran lo que no saben. Y hablando Jesús dijo, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué Jesús dijo, nosotros adoramos lo que sabemos? Porque Jesús estaba conectado con Dios. Conocía quién era Dios. Él adoraba a Dios porque le servía, le obedecía, lo honraba. Entonces dice, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. O sea, Él, a través de Él, pues. Y dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Fíjense quiénes son los verdaderos adoradores. Los que adoran al Padre en espíritu, con E minúscula, es espíritu humano, y en verdad. Entonces dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Imagínate que Dios busca, como Él nos creó, Él nos hizo para adorarlo, alabarlo, honrarlo, exaltarlo. Él busca eso de nosotros. Eso es algo como, velo de esta forma, es algo que tú necesitas, y velo de esta forma, es algo que Dios necesita de ti. Míralo de esta forma. Entonces, cuando tú adoras a Dios como tal, entonces viene su presencia. La adoración, que puede ser, mira, tú puedes sentir la presencia de Dios adorando a Dios con canciones. Tú puedes sentir la presencia de Dios obedeciendo a Dios. Tú puedes, o sea, no tiene que ser específicamente con canciones. Nosotros estamos acostumbrados con las canciones, y les digo de paso que una de las formas de yo sentir la presencia de Dios la mayoría de las veces a través de la adoración. Muchas personas se conectan a través de la alabanza, cantar, adorar a Dios. Eso es correcto, está bien. Cada uno tiene que buscar la forma de conectarse a Dios, pero no es la única. Entonces dice, cuando le dice, dice, Dios es espíritu en E mayúscula, y los que le adoran en espíritu en minúscula y en verdad es necesario que le adoren. Entonces aquí podemos darnos cuenta que esta mujer samaritana no sabía lo que era adorar. Ella iba a un lugar pensando que ahí adoraban a Dios y Dios se agradaba de él. Siendo creyente, le enseñaron mal a esta mujer. Ella pensaba que era un lugar, y Jesús le dijo que no es el lugar, sino es cómo se debe adorar a Dios, porque no es el lugar. Dios le dijo en espíritu, espíritu a espíritu, de espíritu humano a espíritu de Dios se adora, y en verdad. En cualquier lugar del planeta donde tú estás, tú puedes adorar a Dios manejando, bañándote, en la iglesia, en la cocina, cocinando, caminando, haciendo ejercicio. Eso no tiene nada que ver. Ahora, Dios nos colocó algunos principios para adorar y alabar correctamente a Dios. Por eso quiero dar esta clase. Pero primero vamos a ver ¿qué es alabar a Dios y qué es adorar a Dios? Fíjense, alabar es elogiar o hablar bien de alguien. Por ejemplo, cuando tú alabas a Dios, lo elogias y hablas bien de Él. Por ejemplo, tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso, lo estás elogiando, lo estás alabando. Entonces, eso es alabar. Ahora, adorar es una actitud del corazón que implica entrega, que implica amor, que implica pasión, aunque la alabanza es una forma de adoración también, pero la adoración abarca todo. Por ejemplo, cuando Jesús dijo,
amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu vida, es como decir, adorarás a Dios. O sea, cuando de tu espíritu, de todo corazón, tú le obedeces, lo amas, le sirves, tu vida se la entregas a Él, eso es una forma de adoración. Eso es adoración a Dios. Entonces, con tus actos, con tus palabras, con tus acciones, tú adoras a Dios también. Cuando le obedeces, adoras a Dios. O sea, no es solamente cantar. La adoración abarca todo lo de nuestra vida espiritual. Un adorador, en otras palabras, es una persona obediente, es una persona entregada, es una persona apasionada por Dios, es una persona que vive en santidad. Un adorador es una persona que su vida se la entregó a Dios. Ahora, la adoración, por ejemplo, en nuestra iglesia el grupo de adoración se llama el grupo Ágape. Por ejemplo, ellos, gracias a Dios, tocan muy bien, tienen años ensayando y tocan muy bien, de verdad cantan muy bien, los felicito, un aplauso por lo que ellos hacen para Dios. Ahora, fíjense esto, ¿cuál es la diferencia si el grupo Ágape, que toca bien, canta un domingo, y cuál sería la diferencia que yo contrate unos músicos que toquen bien, unas personas que canten bonito, y los traiga el domingo y les diga, cántenme estas 4 canciones, 4 canciones de adoración a Dios? ¿Cuál sería la gran diferencia? Que cuando cante Ágape vamos a sentir la presencia de Dios, pero cuando canten estos músicos profesionales, lo único que va a hacer es tocar un instrumento y cantar. Eso no va a traer la presencia de Dios. Entonces fíjense esto, ¿por qué entonces Ágape trae la presencia de Dios y un músico profesional que no conoce a Dios no la trae? Porque cada persona del grupo Ágape tiene una relación con Dios, tiene una experiencia, tiene un testimonio, conoce a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy guitarrista, cuando yo estoy tocando la guitarra, yo en el momento lo estoy haciendo para Él. Si yo estoy cantando, yo sé que estoy cantándole a Dios, aunque no lo estoy viendo, yo sé que le estoy cantando a Él. Entonces, esa sería la diferencia, porque tienen el conocimiento que Él existe. ¿Y qué hace eso? Trae la presencia de Dios. ¿Qué significa la presencia de Dios? Quiere decir que a Dios le agrada la forma que se le está alabando, adorando, en la forma de entrega. Entonces, cuando viene la presencia de Dios, entonces, esa es la recompensa de una verdadera adoración a Dios, de una verdadera entrega a Dios. Porque si no hay eso, entonces los músicos, si no está la presencia de Dios, quiere decir que entonces cantan por pantallería, por ser vistos, porque cantan bonito. Esa sería la gran diferencia. Entonces, ahora, y cuando la presencia de Dios viene, la recompensa de Dios, que le está agradando lo que está pasando, entonces ahí en ese momento, en ese lugar, llámese iglesia, llámese casa, llámese carro, llámese el baño, llámese la cocina, que tú estás adorando a Dios, en ese lugar podemos llorar, podemos brincar, nos desahogamos. En ese momento Dios puede sanar personas, sentimos su consuelo, su paz, su amor, porque viene la presencia de Dios. Y como Dios es bueno, cuando atraemos su presencia a través de la adoración, Él hace cosas buenas y sentimos cosas buenas. Ahora, hay ciertos principios en la Biblia que nos indican para que nuestra adoración le agrade a Dios. ¿Qué debemos hacer? Fíjense. Porque la adoración la tenemos que aprender, estar consciente de lo que estamos haciendo. Fíjense, Isaías 29:13 dice, miren esto, 29:13 dice pues el Señor, miren esto porque Dios conoce todas las cosas, dice pues el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre. Entonces, ¿qué está diciendo Dios a mí? Dios aquí, al pueblo, está diciendo, ustedes me dicen Dios, te amo, te alabo, me cantan, me alaban, me hacen todo, pero de los labios para afuera, porque su corazón está lejos de Él. Quiere decir que estas personas solamente cantan y no adoran a Dios, porque adorar es un acto de corazón, es un acto de agradar a Dios con tu vida. O sea, tú no puedes estar en pecado y adorar a Dios. Si tú estás en pecado consciente y no te has arrepentido, tú vas a la iglesia, tú lo que vas a hacer es cantar, pero no estás adorando a Dios, porque no hay una entrega, lo estás haciendo de labio, porque mientras te estás acostando con una muchacha que no es tu esposa y vienes a la iglesia a cantar, no estás adorando a Dios, estás cantando simple y llanamente una canción. Entonces, Dios recibe la adoración de corazón, de lo profundo, es una convicción de nuestra fidelidad a Él. Por ejemplo, fíjense, cuando leemos el Salmo 63, aquí podemos ver un ejemplo de David. Si había una persona que era adoradora de verdad, era el rey David. Miren estas palabras de David, dice, Dios mío, eres tú. Miren que para ser adorador tienes que conocer a Dios. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Vean eso, como uno anhela la adoración, porque necesita la adoración, es como una sed, que cuando tú llegas a tu casa y empiezas a adorar, pones una música de adoración y empiezas a adorar a Dios, claro, cuando en el día lo has honrado, cuando en el día has pasado en comunión con Dios, cuando andas en santidad, llegas a tu casa y pones esa música, entonces esa sed se sacia, porque ya es una relación. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Fíjense que lo hacía de corazón. La alabanza que salía de la boca de David no era de labios como leíamos en Isaías, sino era del corazón por conocer a Dios. Entonces, lo que tenemos que entender es esa parte. Fíjense, Abraham, para que ustedes vean la adoración en Génesis capítulo 22, miren este ejemplo de Abraham. Abraham, capítulo 22, versículo 1 dice, aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, para probarlo, le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, mira, no se quejó, obedeció, porque el adorador es obediente. Muy de mañana enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac y a su hijo, y cortó la leña, y se levantó y fue al lugar. Y vino al tercer día. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. Él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y ambos estaban juntos. Luego el verso 12, cuando Dios vio que iba a matar a su hijo en obediencia, dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste tu único hijo. Fíjense que la adoración es obediencia, es entrega, es tener a Dios
en lo máximo, pero para tener a Dios en lo máximo tú debes conocerlo. Un verdadero adorador es un verdadero, podemos decir, conocedor de Dios. Un verdadero adorador es una persona que conoce a Dios. Un verdadero adorador no puede ser una persona que medio conozca a Dios. Entonces, la alabanza y la adoración, segundo, es la máxima expresión de demostrar el agradecimiento de Dios a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Si usted, vea esto, no ha entendido de dónde Dios te sacó, el precio que tuvo que pagar por tu rescate, el dolor que tuvo que tener Dios de ver a su hijo sufrir en la cruz. Si usted no entiende cuánto te ama Dios y lo especial que eres para Dios, tu alabanza y tu adoración será circunstancial y no continua. Cuando leemos Hechos capítulo 16, nos damos cuenta aquí, capítulo 16, desde versículo 22, resulta que el apóstol Pablo había echado fuera un demonio de adivinación y los dueños de esta muchacha divina se volvieron contra él. Bueno, a la final, lo leo desde el 22, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, miren esto, mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más profundidad y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, mira esto, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. ¿Cómo puede ser posible que después de romperle, de ellos estar heridos, adoraban a Dios? ¿Y qué trajo como consecuencia la adoración a Dios en una circunstancia difícil? Miren el verso 26. Entonces sobrevino de repente un grande terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínate tú esa adoración en medio de una circunstancia difícil. Entonces tú dices, ¿cómo el apóstol Pablo, con la espalda rota y heridos, maltratados, adoraban a Dios? Porque no eran personas circunstanciales. ¿Por qué? Porque ellos conocían a Dios, conocían el corazón de Dios. Ellos sabían que por Dios ellos iban a sufrir. Conocían que Dios era bueno, que no era malo. Conocían que Dios es su amigo. Entonces, cuando adoras a Dios, tiene que ver con tu entendimiento y el conocimiento que tienes de Él. ¿Por qué? Porque si dudas de Él, si no conoces a Dios, no serás un verdadero adorador. Si de repente te confundes porque tú dices, hay personas que dicen, es que pastor, Dios mío, yo he orado tanto por esto y no he visto, he orado por esto y pasa esto, he orado por esto y Dios no me responde. No eres un adorador, dudas de Dios, no lo estás haciendo con fe, no conoces el corazón de Dios, no conoces lo misericordioso que es Dios. Entonces, cuando vas a adorar a Dios, no lo vas a adorar en espíritu, en verdad, porque vas a tener una espinita en tu corazón. Indirectamente va, cónchale, y esto me pasó, y esto lo otro. Entonces, en medio de la adoración, cuando sientas su presencia, que todo el mundo sienta la presencia, tú lo que vas a decir, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no me ayuda? Porque eso es lo que está en tu corazón. Entonces, un verdadero adorador tiene que tener su corazón de una entrega total a Dios para que esa adoración sea completa. Por eso que como Pablo y Silas, adorar a Dios es una decisión de seguirlo y amarlo bajo cualquier circunstancia, como vimos a Abraham, que no se quejó ni dudó al obedecer de entregar a su hijo. Así que la verdadera adoración es entrega, es pasión. Quiero que hagas una oración conmigo. Di conmigo, Señor Jesús,
yo vengo delante de ti y quiero ser un adorador. Quiero serte fiel. Quiero honrarte con mi vida, con mis acciones. Quiero que tú te agrades de mí. Quiero amarte con toda mi fuerza, mis almas y mi corazón. Que cualquier circunstancia que suceda no limite mi adoración, porque tú eres un Dios bueno. Señor, yo quiero que me enseñes a adorarte, a honrarte, a recibir tu presencia y que tú te agrades de mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy comenzamos esta primera parte de la adoración. Es la primera enseñanza. La otra semana seguiremos la segunda parte de la alabanza y la adoración. Dios me los bendiga, pastora. Amén. Bueno, recordar que no puedes adorar lo que no conoces. Entonces, tienes que empezar a conocerlo. La relación interpersonal con el Espíritu Santo, con Dios, con Jesús. Si lo conoces, lo vas a poder adorar. Tienes que conocerlo. Y para conocerlo tienes que dedicarle un tiempo. Para que lo puedas conocer como Él es y que su amor te cubre y que su amor te guarda y que su misericordia está sobre tu vida. Y esa relación que vas a tener con Él te va a hacer adorarlo cada vez más, porque te va a hacer consciente de que Él siempre está. Amén, amén, amén. Recuerde que la pastora es adoradora también. Aleluya. Dios me les bendiga. Muchos bachik, chao. Amén.